Bueno, vamos a comenzar esta mesa redonda. Voy a comenzar, bueno, primero con los agradecimientos a ustedes por su presencia, a la Facultad de Filología por su hospitalidad, a la Fundación Francisco Umbral por organizar el acto y a la Fundación Unicaja por el patrocinio. Y voy a presentar muy brevemente, porque lo que interesan son las palabras y el coloquio en sí, a los que van a intervenir en esta mesa redonda. En primer lugar, Eva Díaz Pérez, que es escritora y periodista, que tiene novelas muy conocidas y de gran éxito, como Los viajeros del continente, El sueño del gramático, sobre Luis Antonio de Nebrija, El color de los ángeles, Adriático, que fue premio Málaga de novela y Andalucía de la crítica, El sonámbulo de Verdún, El club de la memoria, finalista del premio Nadal en 2008, Hijos del mediodía, del 2006, y Memoria de cenizas, que fue premio Miguel de Unamuno. También tiene varios ensayos, como Travesías históricas, Viajeros andaluces que narraron el mundo, La Andalucía del exilio, o la biografía del abate Marchena, Vida y obra de un revolucionario, de 2018. Eso entre otras publicaciones ensayísticas. También ha sido directora dentro de la gestión cultural del Centro Andaluz de las Letras, colabora en el periódico ABC como columnista de opinión y ha colaborado también en otros periódicos como El País o la revista Mercurio, National Geographic. Trabajó durante 20 años en El Mundo como responsable de la sección de Cultura en Andalucía y cuenta con varios premios, como el Premio Andalucía de Periodismo, el Unicaja de Artículos Periodísticos, el Francisco Valdés de Periodismo Cultural, el Universidad de Sevilla, el Ciudad de Málaga, el Ciudad de Huelva. Es decir, que tiene un extenso currículum, tanto como narradora como en la vertiente periodística, así que es una persona idónea para este tema que nos ocupa hoy, que es la obra de Francisco Umbral. Presento a continuación a Bénédicte Bigon-Bring, que es especialista dentro del mundo académico, especialista en la obra de Francisco Umbral, es profesora titular en la Universidad de Pays de la Dour, es traductora y, bueno, miembro investigador de varios proyectos de investigación, tiene un currículum extenso e impresionante, dedicado en su mayoría a Francisco Umbral, también a otros temas como la traducción. Pero entre las obras dirigidas o codirigidas sobre Francisco Umbral, podríamos destacar la edición de 30 cuentos y una balada, o el homenaje a Francisco Umbral, monografía homenaje, que coordinó junto a otros autores. Francisco Umbral y la prensa, Francisco Umbral, Memorias entre mentiras y verdades, Mujeres de Umbral, o Francisco Umbral, una identidad plural. Esas son obras colectivas que ella ha coordinado. Y luego ya, como publicaciones dedicadas, publicaciones suyas de su autoría, dedicadas a Francisco Umbral, tenemos de Quinquis, Yonquis y Pasotas, una lectura razonada de Francisco Umbral, de La vocación del mal, eso entre otros títulos, no voy a decir todo porque es muy extenso, pero los que me parecen más sugerentes, algunos los he leído, otros no, de La vocación del mal, reflexión en torno a la forja de un ladrón de Francisco Umbral, Francia, paisaje y paisanaje en la obra periodística de Francisco Umbral, En busca de la obra perdida de Francisco Umbral, especialmente me parece interesante de la presunta frivolidad de Francisco Umbral, que me gustaría hacer luego alguna pregunta sobre este artículo en concreto, Galería de retratos umbralianos de La calle es mía, Política, mujeres y literatura o la Santa Trinidad según Francisco Umbral. Me parece también muy interesante la esencia poética en el cuento umbraliano, y bueno, etcétera. Tiene más títulos, pero yo creo que con esto nos hacemos una idea de la dimensión que tiene su obra investigadora y de cómo, bueno, realmente ha alcanzado un nivel de gran experta, ¿no?, en la obra de Francisco Umbral. Tenemos también con nosotros a Braulio Ortiz Pool, que es periodista y poeta. Yo lo conozco más por su faceta poética. En su currículum solo pone el título de su último poemario, que es Gente que busca su bandera, si no recuerdo mal, que el poemario que más éxito ha tenido una gran repercusión y que fue distinguido con el premio del blog Estado Crítico al mejor libro de poesía editado en 2020.
aparte, pues como periodista, periodista de formación y también de ocupación, trabaja en la sección de Cultura del Diario de Sevilla y ha recibido los premios Unicaja de Artículos o el premio Ramón Salgado García y el Accesi del premio Paco Raval de Periodismo Cultural. Y también me gustaría hablar con él sobre bueno, esa dimensión de creador y periodista. Y por último tenemos a Guillermo Busutil con nosotros. Guillermo Busutil es escritor, periodista y gestor cultural, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2021, Premio Andalucía de la Crítica, Premio Francisco Valdés y Premio Unicaja de Artículos Periodísticos. Es miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, medalla de oro de la Asociación de la Prensa de Málaga, medalla de oro del Ateneo de Málaga, estrella de luz de la Real Academia de San Telmo de Málaga y a mí también particularmente me interesa especialmente que es profesor de ficción literaria en el máster de la Universidad Internacional de Valencia y creo que en ese sentido pues tendrá cosas muy interesantes que decir sobre la trayectoria literaria de Francisco Umbral. Desde 2024 es responsable de actividades de la Fundación Manuel Alcántara, es crítico de arte del suplemento Culturas de La Vanguardia y responsable de la sección que leemos de las tardes de Radio Nacional de España. De 2007 hasta 2019 fue director de la revista Mercurio, tan importante en el mundo cultural, de la Fundación José Manuel Lara. Y ha publicado ensayos como La cultura, querido Robinson, El baño en la pintura, libros de aforismos y relatos como Papiroflexia, o Noticias del Frente, Moleskine, Drugstore, Marrón Glacé, entre otros títulos. Bueno, no me extiendo más sobre las presentaciones, creo que lo que ustedes están esperando es que entremos en materia y que hablemos sobre la trayectoria de Francisco Umbral y sobre, como reza el título de esta mesa redonda, la relación que se establece en su obra entre la literatura y el periodismo. Si les parece bien, voy a empezar haciendo una pregunta a cada uno de ustedes y para que respondan en unos 5 minutos aproximadamente y luego ya pues, abrimos de una manera más abierta el coloquio y la interacción. Yo voy a seguir el orden que tengo aquí en la escaleta y en primer lugar pues le voy a preguntar a Eva Díaz por la vigencia que pueda creer ella que tiene hoy el legado periodístico de Francisco Umbral y en qué medida se le admira y se le ve como un monumento, es decir, una especie de clásico que está ahí, pero al que se le reconoce la valía, o si realmente tiene un influjo todavía y una presencia en la actividad creadora de los periodistas de opinión, los columnistas, las crónicas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha. Yo creo que me tengo este más cerca, sí. Ahí, se me escucha bien. Bueno, esto es un aula pequeña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Francisco Umbral, a Ana, que nos ha reunido, Manu Llorente, y a María España, que bueno, me ha encantado conocerla y bueno, y charlar con ella y conversar. Bueno, y naturalmente a la Facultad de Filología. Yo creo que tiene mucha vigencia por muchas cosas. Lo primero, echamos muchísimo de menos a Paco Umbral, muchísimo de menos. Es decir, yo creo que en el periodismo contemporáneo hay muchos umbrales, pero no hay ningún umbral. Es decir, él tenía un estilo tan rompedor, tan fantástico, tan exquisito, que ha creado una escuela de umbralitos. Y lo que pasa es que, claro, ninguno llega a ser umbral y ninguno tiene la mirada de umbral, porque yo cuando estuvimos en la Universidad de Po, ¿verdad?, yo estuve hablando sobre cómo había retratado Umbral la transición. Y al leer muchos de sus artículos, yo pensé, caramba, es que esto es el gran periodista que es capaz de ver por encima del tiempo, que no se pierde en el bosque del presentismo, que es lo que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Y nos sirve para descubrir el pálpito de una época.
hace historia, como por ejemplo hacía Manuel Chávez Nogales, ¿no? Nosotros leemos a Manuel Chávez Nogales y no estamos leyendo al periodista que escribía y eso al día siguiente no servía para nada. No, no, estamos leyendo su época, ¿eh? Es ese gran periodismo que sobrevive. Él retrató ese tiempo, retrató la transición, creo yo, pero también todo lo que vino después, ¿no? Yo lo leo y estoy leyendo historia. Y estoy leyendo historia a partir de una crónica de los instantes. Y eso es muy difícil, porque él miraba con ese ojo de buen periodista que aparta la maleza, la hojarasca, y se queda con la esencia de las cosas. Comentaba... tenía Benedict el libro este sobre la frivolidad, ¿no? Es que la frivolidad es una apariencia en el mundo de Umbral. Es una apariencia, es como una máscara, ¿no? Como el personaje que él se crea. Y en realidad detrás de esa frivolidad está todo un tiempo. Es decir, tú lees las crónicas de esos instantes y están llenas de honduras, es como si tuviera varias capas. Ostras, eso es periodismo que está haciendo historia, pero al mismo tiempo sin renunciar a un estilo literario, porque era un gran poeta, era un poeta de los periódicos. Era un poeta de los periódicos. En muchas ocasiones a los periodistas se nos pone como en un segundo plano, se nos trata de otra forma. Y el periodismo es una gran escuela, es un oficio precisamente para depurar el estilo literario, ¿eh? Eso de que al día siguiente no valga en principio lo que has escrito, te forja en un oficio, ¿no? Y te hace que precisamente la literatura que destilas en el periódico sea en cierto modo un estilo muy potente. Entonces, yo creo que tiene muchísima vigencia, que yo creo que Umbral hay que leerlo ahora no solo como el gran periodista que fue, sino como el gran cronista de un tiempo, como un historiador. Yo lo que decía Massaou, ¿no? Que realmente cuando lees a Galdós estás leyendo el siglo XIX. Galdós era también periodista. Creo que Umbral nos ha contado la historia, sigue absolutamente vigente, lo hablábamos antes, lo hablaba con Teresa López Pavón. Es increíble cómo lees artículos suyos y no ha pasado el tiempo para mal, como pasa con tanto periodismo o como el periodismo en el que ahora vivimos, que es ya de usar y tirar, pero de verdad, usar, tirar y olvidar, ¿no? Porque es a base de clips, a base de cosas absurdas y un periodismo sin profundidad ninguna. Entonces, ya no está Umbral. Umbral no es un monumento porque es un hombre que sí, bueno, pues lo podemos ahora imaginar, incluso el documental nos da esa distancia de personaje como ya en un pedestal de las estatuas, pero es que Umbral tenía una gran virtud que lo hace bajar de ese pedestal, y es lo que creo que apuntaba Ángel Antonio, que tenía un gran oído. Eso es una habilidad para un periodista, que nunca deje la calle. El problema que muchas veces hemos tenido los periodistas es cuando nos han encerrado en las redacciones sin salir a la calle. ¿Cuántas veces hemos tenido que escribir desde las redacciones sin salir a la calle, sin escuchar, sin oír, sin ver? Entonces, él sigue teniendo esa naturalidad, esa frescura. Yo siempre he visto también a Paco Umbral como con esa frescura del filósofo de la calle, una especie del Juan... O sea, de Mairena, de Antonio Machado. Yo creo que es así un poco, ¿no? Tiene toda esa frescura y eso hace que su periodismo nos llegue todavía muy limpio, ¿no? No está Paco Umbral, hay ecos de Paco Umbral, pero no está... ¿Y cuánto necesitaríamos, verdad, ahora un Paco Umbral para que nos ayudara a entender este tiempo? Bien, muchas gracias. Benedict, yo quería preguntar también... en referencia precisamente a ese artículo de la presunta frivolidad de Francisco Umbral, si esa frivolidad de la que se le puede acusar no es en realidad la frivolidad de la sociedad que él está despellejando y retratando, a veces con una cierta benevolencia, otras veces con más dureza, pero casi siempre con la mirada del intelectual, ¿no? Y con distancia. Y un poco con la enemistad también de quien viene de otro mundo, ¿no? Bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí en Sevilla, es un placer además siempre estar aquí.
Bueno, yo escribí esto de la frivolidad porque estaba harta al final. Al cabo, porque siempre me decían, bueno, es que es un frívolo y tal, ¿cómo puedes estudiar? Estaba justo pensando que si es el, bueno, cincuentenario ya de Mortal y Rosa, pues hace ya 50 años que estoy estudiando la obra de Paco Umbral. Y entonces esta fidelidad dice, al final, bueno, es que Paco Umbral es un monstruo de nunca acabar. Son 114 libros, centenares y centenares y miles de artículos que voy descubriendo todos los días. Ahora estamos con una compilación de unos 800 artículos que todo el mundo desconoce porque fue de una suscripción médica. Y cómo es capaz de escribir sobre cualquier cosa. Es un monstruo, hay de todo. Entonces, nunca uno se aburre a leer y además es de una actualidad impresionante. Ahora, hay otro factor importante, es que yo soy extranjera, vivo por el otro lado del Pirineo y entonces, desde la distancia, lo que nosotros teníamos era la obra de Paco Umbral, no era la imagen de Paco Umbral. Y esto creo que esta imagen, que además que fue de provocación, porque era un gran conocedor del poder de la imagen y de cómo había que provocar. Yo creo que provocar primero en época de franquismo tenía un objetivo muy particular. Y después, bueno, con la muerte de Franco, pues la imagen está construida y para distinguirse, pues hay que provocar, hay que ser distinto a los demás, porque si todos salen del mismo taller, pues no me interesa la literatura. Entonces, desde lejos, desde la distancia del Pirineo, más allá del Pirineo, yo tenía los artículos. Y los artículos es lo que te da la profundidad del autor. Yo nunca conocí a Umbral, tengo el privilegio desde hace 3 lustros de vivir en su casa casi cuando me da la gana, porque España es una madre para mí y me ha dejado abiertas todas las puertas y tal, y hemos sacado todos los archivos. Y fue fue de una riqueza impresionante, quiero decir. Entonces, esta frivolidad que siempre me vienen con esto de he venido a hablar de mi libro, pues es una imagen que se ha quedado aquí. No creo que le haya hecho tanto daño como dice Rosa Montero, porque Umbral ha vendido libros y libros y libros a centenares y hay ediciones y veíamos Mortal y Rosa ya va por la 15ª impresión o así en Australia. O sea que se lee a Umbral. Después, la verdad es que existe esta faceta del mundo de las folclóricas, del mundo de la jet set, del mundo de Marbellí y tal, y esto es lo que pide la gente aquí. Hay entre los españoles sin ninguna, o sea, a mí, yo soy una apasionada de España, si no, no estaría aquí. Y entonces, cuando digo una cosa, no voy en contra, no es un reproche, pero aquí existe un morbo impresionante por la vida de los demás. Hay en televisión, hay Corazón, hay programas de horas y horas de frivolidad, que esto en Francia no se da en absoluto. Cuando Cambio 16, por ejemplo, o Interview, sacaban páginas enteras de la jet set, pues en Francia Le Monde o cualquier Le Point y tal, es que no tiene público, es totalmente distinto. Entonces, si lo pide el público, ¿por qué no lo voy a hacer? Y finalmente lo de las negritas fue un éxito total. Si no salías en las negritas, no eras nadie. Y esto, la oda de Sabina y tal, ahí está para probarlo. Entonces, y lo de la frivolidad, para terminar, porque tampoco quiero hablar demasiado, yo creo que una persona que empieza a los 14 años, que ha tenido la vida, la infancia de Paco Umbral, que empieza como botones, que no tiene carrera universitaria como tenemos todos aquí ahora, que para vivir, para comer, tiene que trabajar, no es porque se codea con el mundo de la jet set, que es un frívolo. Se sirve de la frivolidad para burlarse de los que piensan que se burlan de él porque le codean únicamente
para salir en las negritas. Una vez Paco Umbral muerto, ¿cuánta gente le ha dado la espalda? Ahí está. Bien, muchas gracias. Bueno, y para terminar esta primera ronda de preguntas, y luego ya empezamos con un diálogo más fluido, Guillermo Busuttil, quería preguntar un aspecto, solo un aspecto concreto de la relación entre realidad y ficción, porque creo que es un tema tan amplio que en 5 minutos es imposible, ya habrá tiempo si queremos, ¿no? Pero un aspecto muy concreto, a mí me llama mucho la atención cuando se subraya siempre que Francisco Umbral adopta un personaje que se llama Francisco Umbral y lo tratan como una especie de seudónimo, casi heterónimo a veces, ¿no? Pero quería preguntar, ¿no sería más acertado considerar que él elige ese nombre y comienza a llamarse Francisco Umbral? O sea, que no es un seudónimo, es un nombre verdadero, ¿no? Un poco lo que decía León Felipe, ¿no? Que el nombre no es el que te ponen cuando naces, sino el que alcanzas a tener a lo largo de tu vida, ¿no? ¿Cómo lo podemos enfocar? Sí, interesante pregunta. Permíteme que diga de primero las gracias, como es debido, a la Fundación Francisco Umbral, a Manu, a Ana, a María Amor, porque es María Amor, yo ya la conocía, pero es verdad que volver a reencontrarla es una maravillosa mujer. Fíjate que yo además soy de la generación, digamos, de los periodistas no umbralitos. Si quieres luego hablaremos del umbralito y los discípulos, porque yo no lo considero lo mismo. Yo empecé en el periodismo por algo que ha salido en el documental, porque veía desde niño las maravillosas entrevistas de Soler Serrano y yo empiezo a escribir en La Hoja del Lunes de Granada en los años, a principios de los 80, que somos la generación que rápidamente, y yo además soy filólogo, o sea que también me gusta estar aquí en la Facultad de Filología porque creo que tiene mucho que ver con Umbral. Entonces, Umbral se convierte prácticamente para toda mi generación en el gran referente. Todos los periodistas queríamos escribir con Umbral y yo quería ser periodista cultural cuando no se hablaba todavía del periodismo cultural en España, porque quería ser Soler Serrano y entrevistar a un personaje que tiene que ver con tu pregunta, que es Borges. Tú has dicho lo del fingidor de Pessoa. Yo en mis clases a veces le explico eso a los alumnos, ¿no? Que hay gente que ve a Umbral cuando hablamos del personaje, aunque yo más que del personaje, yo creo que Umbral lo que inventa Paco es un género de sí mismo, un género literario que se vertebra en muchas cosas y no es como Pessoa, porque Pessoa cuando finge ser otro sabe que es una invención. Pessoa es Pessoa y los dos son heteronimios con los que él utiliza. Umbral no, Umbral sería más el doble de Borges. Ese juego que aquí cuando le dice en la entrevista, dice Paco, no, ni siquiera ese es mi verdadero nombre, nadie lo sabe. Hay una entrevista fabulosa de Soler Serrano con Borges, que al final de la entrevista le pregunta a Borges, bueno, maestro, ¿con qué Borges hemos hablado hoy aquí esta noche en el programa? Y Borges así con ese gesto tan suyo decía, che, no sé si ni siquiera sé si Borges está acá o no. Y yo creo que Umbral juega con ese tema del doble y hace dos cosas muy interesantes que tiene que ver con lo que tú dices. Por un lado, como poeta, que tú lo nombrabas antes, él hace un poeta de sí mismo y de algo tan maravilloso que vertebra toda su obra, que es el oficio arrebatado de vivir. Yo creo que Umbral es eso, el oficio arrebatado de vivir. Cuando se lo lleva al periodismo, él, en ese juego del doble borgiano, y teniendo en cuenta que estamos en la Facultad de Filología, lo que nos enseña o lo que deslumbra Umbral a todos los que empezamos en el periodismo de esa época y marca esa escuela de la que hablaba Eva, es que Umbral lo que hace es habitar el lenguaje. Habita el lenguaje y hace que la vida suceda dentro del lenguaje. Con el lenguaje en un momento determinado coge al lenguaje y lo airea en esas columnas que son fiestas wargelianas. Es como Estudio 54, pero la columna del País y luego del Mundo. Y las negritas son, si tú coges las crónicas de Estudio 54, es igual. Warhol haciendo fotos de los invitados y Umbral moviéndose con lo mismo, jugando con las máscaras, como uno se lía con el otro, lo airea todo. Pero es que al mismo tiempo, como en mi libro, con el lenguaje hace papiroflexia de personajes. Entonces coge a la señora, a las ninfas, a Ana Belén, entre muchas cosas, y hace una papiroflexia figurativa de esos personajes. Y hace otra cosa que a Antonio Ángel Herrera le gustaría mucho, y es que luego también, María lo sabe porque él jugaba mucho con ese juego de la provocación y de la seducción, se lleva a la alcoba cuando él quiere el lenguaje.
y hace erotismo y aquel famoso encierro con las pastillas azules, ¿no? En su momento, ¿no? Y sin embargo, dentro de ese juego de Borges, para terminar y completar tu pregunta, hace una cosa que a mí me fascina mucho de Umbral, y que creo eso lo sabe mejor Benedit, que lo ha estudiado mucho, que siempre se decanta cuando se habla de Umbral, el umbral periodista y el umbral escritor. Y hay una leyenda que siempre se devalúa un poco al umbral escritor sobre el periodista, y yo creo que es un error. Yo lo decía al principio, son los géneros de Umbral. Si Umbral habita el lenguaje y hace papiroflexia con él cuando es periodista, cuando escribe, hay una frase en Mortal y Rosa que yo se la subrayo a mis alumnos de ficción literaria, que es: cuando uno escribe, tiene que dejar que el sol de la vida se derrame sobre las páginas del libro y ese mismo sol sobre la escritura. Y creo que eso es una lección de literatura y que define muy bien lo que es esos dobles o esos personajes del verbo que serían los personajes de Umbral. Muchas gracias. Bueno, decía que cerrábamos la ronda de preguntas, pero no, porque falta Braulio Ortiz, que lo tengo tan cerca. Espera, que lo puedo dejar ahí a Braulio. Y bueno, a Braulio le quería preguntar por cuál crees tú que es la relación entre, o sea, la diferencia, o más que semejanza, pero vamos a centrarnos en las diferencias entre el periodismo de aquella época, los periodistas de raza, ¿no?, de cuando llega Umbral a Madrid, y el periodismo de ahora, de opinión también, pero ¿qué diferencias habría? Wow. Vamos a evitar el discurso lastimero, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarnos a la facultad, gracias a Nacho, a Rocío, a la Fundación, a Ana, y es un honor estar aquí con María España, con periodistas de la talla de Guillermo y de Eva, compañeros, con una investigadora como Benedit y bueno, con un poeta y profesor como Juan. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Para nosotros, yo creo que es un sentir compartido entre los periodistas que estamos aquí. Umbral es un modelo al que aferrarnos, ¿no? Porque ahora parece que, bueno, Paquiño Correal, que es mi maestro, que está aquí, Paquiño Correal del Diario, también se puede sumar perfectamente a lo que voy a contar, ¿no? O sea, que parece que si no sacas una exclusiva, si no descubres una noticia, si no levantas la alfombra del ayuntamiento y descubres un cadáver, ¿no?, pues no eres periodista, ¿no? Entonces hay, por suerte, otro modelo de plumilla que cree en la palabra, que cree en lo que se puede conseguir al escribir, ¿no? A mí me emociona mucho una anécdota de Umbral, ¿no?, que cuando chico leía Corazón, ¿no?, de Mundo de Amicis a sus compañeros, ¿no?, y ahí descubrió la fascinación de leer esa novela, cómo atrapaba a los demás mediante la palabra, ¿no? Y eso es lo que ha hecho él, ¿no? Y bueno, para nosotros los herederos muy lejanos, y bueno, ellos sí son muy grandes, pero bueno, que yo me consideraría un umbralito minúsculo. Umbralito es otra cosa, bueno, la historia es que ha sido un alivio, ¿no?, saber que a través de esas palabras se puede contar la vida, ¿no? Yo estos días he estado releyendo cosas de Umbral y, por ejemplo, tenía aquí un libro de artículos que sacó, bueno, que hablaba de la democracia, básicamente la transición, ¿no?, el tiempo reversible, y es fascinante, por ejemplo, cómo te cuenta, pues, el censo del primer referéndum, y la gente está mirando, ¿no?, los nombres, pero no está mirando sus nombres, está mirando si está Sara Montiel, por ejemplo, en esa lista, ¿no? O te cuenta que ahora hay libertad porque con Franco no se podía fumar, porque Franco no fumaba, entonces todo su entorno estaba muerto de miedo y no fumaba, pero sin embargo, como el rey fumaba, pues todo el mundo se echaba su cigarrito, ¿no? Entonces son cosas así, lo que decía Guillermo del sol de la vida, ¿no? O sea, que realmente es una literatura bellísima, una palabra, o sea, para mí Umbral es nuestro Thomas Bernhard, ¿no?, que es un autor por el que siento admiración, pero es una música que te arrastra y es un estilo poderoso, ¿no? Pero siempre detrás de ese estilo poderoso hay un hombre observando la vida, ¿no? Esta cosa tan dolorosa del niño que observa la fiesta de los demás, pero al mismo tiempo también está, bueno, ¿por qué no? Esta cosa de la frivolidad y la indiscreción, ¿no? Pues la vieja del visillo o la duquesa en el palco mirando a la sociedad que está en la ópera, ¿no? Él firma unas crónicas maravillosas en las que te cuenta el mundo y siguen teniendo vigencia por esa calidad de sus textos, ¿no? Entonces, claro, el periodismo de ahora, no sé si me estoy extendiendo porque
claro, el periodismo de ahora, como bien ha mencionado antes Eva, lo que importa es el clic, lo que importa es la falda de Zara que te hace más delgada, lo que importa es métete en este y te sorprenderá. Entonces, claro, es un mundo totalmente distinto. Supongo que a Umbral le daría un infarto si viese lo que hay ahora, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas muy buenas y, por suerte, mucho rigor todavía, pero digamos que el sistema hace todo lo posible para que lo que defendemos nosotros no esté. O sea, nos expulsan, ¿no? Somos la periferia. Y a mucha honra, porque al final estar fuera es bonito, pero también es doloroso, ¿no? Y esa sensación de periferia también la tenía a veces Umbral, supongo. Y nada, esa cosa de guitarrista virtuoso que tenía Umbral, pues para nosotros sigue siendo un referente y es como el modelo a seguir, ¿no? El modelo que queríamos seguir en este tiempo en el que hay tanto clic, que eso sí que es una frivolidad, o sea, eso sí que es el vacío y hay que evitar, ¿no? Hay que evitarlo. Muchas gracias. Bueno, pues una cosa que ya planteo para la mesa en general, una pregunta o una reflexión, es que, bueno, Francisco Umbral a mí me parece un escritor total, ¿no? En el sentido de que bueno, escribe sobre todo, en todos los géneros, en todos los medios. Quizá en teatro no, pues no le interesaba, lo decía en alguna ocasión, que el teatro no le motivaba. Tampoco se consideraba poeta lírico, decía que eso, cuando uno estaba enamorado pues escribía poemas, pero quitando esas dos cosas, pues todo lo convierte en literatura. Y a mí me llama la atención, que también se ha mencionado por aquí, el oído que tenía para la calle, pero también la sensibilidad extrema y el conocimiento absoluto de la gran literatura de otras épocas. Entonces, me gustaría que hablaseis de esa síntesis, ¿no? de la alta y la baja cultura, y cómo se explica ese éxito de alguien que escribe tan bien, quiero decir, que no utiliza cualquier palabra, utiliza palabras muy poco usadas, poco conocidas, sin embargo tenía mucho éxito. ¿Cómo se consigue esa conciliación, ¿no? Yo creo que con lo que ha dicho antes, acaba de decir Braulio, lo del lenguaje, Umbral es que es un heredero de además él lo dice, ¿no? La novela es la literatura francesa. Y él es un gran heredero, es un gran lector, sobre todo de Proust, de Wilde. De hecho, yo muchas veces, alguna vez he escrito un artículo homenaje suyo y decía que era un poco el Swann de la literatura española, es Francisco Umbral, ¿no? Tanto por el dantismo como por ese mundo del instante, del tiempo perdido, de la lentitud, de los salones literarios, ¿no? A los que le encantaba. Y era un gran lector también de uno de sus libros, Madame Bovary, que yo creo que ese juego que a él le permite seducir a las señoras, seducción de salón, porque yo creo que, como decía ahí, menos lobos, ¿no? Que le decía menos lobos Caperucita. Y sin embargo, por ejemplo, no era un hombre tan admirativo como lector de la literatura española contemporánea, hablando de los clásicos en general. Hay dos literatos que a él le fascina mucho y que tendría que ver, espero que lo pregunte, con lo de los umbralitos, tendría que ver con lo de Umbralito, que él los permea mucho en su literatura, que son Quevedo. De Quevedo él hereda ese juego de duelista, de me reto en duelo en la columna, que era una cosa fascinante, que yo creo que termina prácticamente con la época de Umbral, donde tú te batías en duelo en la columna. Bueno, ahí creo que la última es Pérez Reverte con alguien porque ataca a Javier Marías por algo, por una novela, y también lo reta a las 7 de la mañana en la columna del periódico. Y eso es el espíritu quevediano que a Umbral le gustaba mucho, de tocar las narices, ¿no? Así también le fue un poco a Quevedo. Los dos son además hombres, digamos, amparados por el poder, hasta cierto punto. Y luego hay otro personaje que yo creo que Benedict también lo conoce muy bien, que se reivindica, pero siempre muy tangencialmente, y sin embargo a mí me parece muy importante en la obra de Umbral, que es Gómez de la Serna, por ese juego de lo escénico, el aforismo que a veces tiene él como latigazo en alguna... Claro, Paco es un hombre hecho a sí mismo, Umbral es un escritor hecho a sí mismo, pero con un conocimiento lector tremendo. Y eso tiene que ver, Braulio, con lo que tú dices. Ahora el periodismo cultural, a los periodistas de rigor no quieren que existamos. Yo doy clase en una universidad internacional de un máster de escritura creativa, donde el primer día le pregunto a los alumnos cuál es el bagaje lector y empiezo a hablar de autores, y es que me deprimo. Les meto unas broncas, que digo, no hagáis un máster de escritura creativa, tenéis que hacer un máster de lectores, ¿no? Porque es que, ¿cómo queréis ser escritores si no leéis, ¿no? Y yo creo que precisamente eso
es lo que tiene Umbral, y es precisamente en el número que en Mercurio en 2012 le dedicamos a los 5 años de la muerte, Manuel Eguineche hablaba. Una de las cosas que le fascina a Delibes de Umbral, además de Desparpajo, es que dice, es un chico muy leído. Dice Delibes de Umbral. No sé si con eso yo por ahí doy la palabra. Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice Guillermo. Vamos a ver, es que además, a mí lo que me interesa de Umbral es el escritor total, es decir, en sus memorias, en los ensayos, por supuesto en sus crónicas periodísticas, en las novelas, es reconocible un estilo literario. Y es verdad que con él no existen géneros, no hay géneros, hay umbral, porque es verdad que yo recuerdo leyendo novelas de Umbral y después leyendo las crónicas y digo, joder, es que este tío tiene el mismo pulso en las dos cosas. Y muy difícil, porque mantener narrativamente una novela, el pulso de una novela, es muy diferente al pulso que tú puedas tener en una columna. Es muy diferente y, sin embargo, bueno, y después Mortal y Rosa. O sea, Mortal y Rosa me parece absolutamente espectacular. O sea, es que ese es un libro que yo recuerdo haberlo leído muy lentamente, porque era absolutamente delicioso y doloroso, y tenías que tomarlo a sorbos porque era imposible, ¿no? No se podía leer de otra forma. Entonces hay Umbral. Y después yo siempre en Umbral he visto de fondo siempre a todos los grandes de la gran literatura española, por centrarnos en la española. Yo veo al Valle Inclán del Ruedo Ibérico, veo, por supuesto, a Quevedo, veo también a Solana, Gómez de la Serna, como dices tú, efectivamente. Veo también cierta prosa de Cela. Es decir, está todo. Y además yo creo que es que él tenía una gran capacidad para atrapar todo eso, pero después para devolverlo de una forma absolutamente singular, o sea, con su propia marca, que no es un copiador, sino que bebe todo eso, es hijo de todo eso, de toda esa tradición, pero después nos devuelve en clave de Umbral, ¿no? Y eso es muy difícil, eso no lo consigue todo el mundo. Entonces, es una verdadera delicia, y yo creo que por eso también él, y volviendo a lo que planteabas tú de la alta y la baja cultura, ¿no? Que creo que es lo que, en ese sentido, es muy pop, ¿no? Es un autor muy moderno, es muy pop, y en ese aspecto también refleja nuestro tiempo. Es el pop, exactamente, y él dice que es una pluma punky también, muchas veces, y él hace también otra cosa que a mí me parece muy interesante. Hay un Madrid de Umbral. Y eso de retratar una ciudad, muy pocos escritores lo consiguen, ¿no? Sí. Tenemos el Madrid de Galdós, el Madrid de Baroja, el Madrid de Umbral. Bueno, el Madrid de Umbral es su propio Macondo. Totalmente, o sea, exactamente, de una cosa absolutamente reconocible, que además, donde efectivamente refleja ese Madrid histórico, pero al mismo tiempo se va a las periferias, y están los arrabales, y está retratado lo canallesco, los fantasmas de Madrid, todo ese mundo también de la droga que retrata él. O sea, es que eso hay muy pocos escritores que lo hayan podido conseguir, ¿no? Y por supuesto en el periodismo mucho menos. Entonces hace un retrato de época. A mí es que lo que más me fascina, y leyendo ahora a Umbral con la distancia del tiempo, lo veo así, veo un retrato de época, y eso es lo que más me fascina. E incluso hay una parte literaria en su prosa que me gusta mucho, porque de alguna forma hay una especie de impresionismo literario. Es decir, él escribe con pinceladas. Y entonces, para leerlo, tenemos que leerlo como se ve un cuadro impresionista, ¿no? Donde tú te acercas y ves las pinceladas, los brochazos. Pero te vas para atrás y entonces ves perfectamente la figuración, ¿no? Pues así leo a Umbral, y me parece verdaderamente un prodigio, muy interesante. Sí, ¿verdad? Que yo creo que eso... Bueno, sí, comparto totalmente lo que está diciendo, pero bueno, se podía añadir muchísimas cosas. Es decir, primero está lo del Madrid umbraliano y tal, o de Umbral, está el sustento, es toda la época de reportero de Umbral. Es decir, cuando empieza ya en Madrid en los años 60, lo que vamos a encontrar en Madrid 650, en Travesía de Madrid y tal, o todo lo que es lo que se dijo en algún momento el realismo sucio,
sobre los barrios pajeros y la droga y tal. Esto son hijos fruto de los reportajes que hizo ya a principios de los años 60 y que conoció todo esto con Ramoncín. Es decir, toda la época esa del rey del pollo frito, de la movida, todo esto es después suministro para una obra literaria. Hay que pensar que los 3 primeros libros que publica Umbral no es un tipo, un género, va a ser una novela, Travesía de Madrid, unos cuentos, Tamuret, y un ensayo, Larra. Entonces ya tenemos 3 cosas. Después va a tocar a todo, porque incluso teatro, va a hacer teatro con una obra de teatro, cabaret político, con Vicent y Antonio Burgos. O sea, y esto va a ser un fracaso total y lo único es la parte de Paco Umbral la que se salva de la crítica, pero ya no va a seguir con esto. Pero después la literatura va a tocar otra cosa, va a tocar en que va a trabajar en guiones televisivos. Hay muchos, y eso ya es otra práctica, es otra cosa. Eso también es interesante porque pues es un sustento para todo lo demás. Lo de la observación del periodista nutre, alimenta la literatura. Y esto por eso es la crónica total, es la crónica de todo el siglo XX. Eso es muy importante. Bueno, además de Quevedo y tal, está Villarroel también, que es un escritor muy importante en Umbral y tal. Eso es. Y bueno, lo que también a mí me fascina es el dialogismo en Umbral. El dialogismo es impresionante. Sí. Bueno, él tiene muy claro cómo debería ser un artículo, ¿no? Un artículo es un relámpago, ¿no? Entonces esa fuerza, esa cosa de la espontaneidad, como la frescura, esta cosa de... Incluso hay momentos en los que dice que escribe artículos en un cuarto de hora. No sé si es verdad o es una... Pero la historia es que este estar en el momento y resolver la historia y esta urgencia, ¿no? Que a él se le da tan maravillosamente bien, es algo que tiene muy claro por los artículos. Y luego en los otros géneros, ¿no? En la novela y tal, pues claro, utiliza, digamos, mismas fórmulas, pero ya con otro ritmo más pausado, otros modos de hacer, ¿no? Pero ya que estamos hablando de mezclas de géneros y tal, ¿no? A mí me interesa muchísimo de Umbral es que ahora que los autores que van de moderno, bueno, que ya están muy antiguos realmente, ¿no? Todos estos que hablan de metaliteratura, de autoficción, ¿no? Sí. O sea, todo esto está en Umbral, claro. Está en Umbral, sí. Desarrollado muchísimo antes que la generación Nocilla y que Afterpop, ¿no? Y entonces realmente era un pionero en todos los sentidos, y esa condición híbrida es que sigue siendo vigente, absolutamente vigente, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la vigencia, antes he sacado el libro este y, por ejemplo, tiene una cita de un artículo en el que habla de cómo los jóvenes son el futuro y que él se pregunta qué pensarán de él los jóvenes, ¿no? O sea, que realmente él tenía la mirada muy puesta en el futuro y le importaba mucho, tenía esa curiosidad, ¿no? Que hacía que hablara de Almodóvar, que hablara de Miguel Bosé, de yo qué sé, lo que estaba pasando, y realmente hace que sea tan actual y tan refrescante, ¿no? Al mismo tiempo que hondo, ¿no? Sí. Quería también preguntar una cosa sobre la magnitud de la obra de Francisco Umbral. Y es que incluso en la película documental que hemos visto, alguien en algún momento dice que lo peor que tenía era el ego, ¿no? Que tenía un ego desmedido. Pero ¿habría podido escribir lo que escribió si no hubiera tenido esa personalidad y esa ambición literaria? Y ese personaje, ¿no? ¿Sí? O sea, quiero decir, si Umbral no hubiese tenido el personaje... ¿se habría divulgado tanto sobre, habría llegado a tanto al público? No lo sé. O sea, quiero decir, porque una obra de por sí a veces no encuentra los cauces para que se... Claro. ¿no? Entonces, es que yo lo del personaje es un tema muy, ¿cómo diría? Muy complejo en Umbral, ¿no? Porque sí. Es verdad
que hay momentos en los que juega a ser un poco el Joker de la sociedad española de ese momento, ¿no? Hemos visto aquí el famoso de Yo vine a hablar de mi libro, que es equiparable al Váyase usted a tomar por culo, de Fernando Fernández Gómez, que tampoco le perjudicó tanto a Fernando, y es casi con una traslación en el tiempo del bufido del hombre que lo que está harto de que lo persigan. Yo creo que Umbral, hablando con Antonio Lucas una vez de ese tema, creo que en el fondo lo que está todo el rato es escondiéndose detrás de una máscara, por todo lo que trasluce en su literatura, el no padre, la madre que ficcioniza, que sí es su madre, que le enseña y tal, pero es una madre perfecta, es Greta Garbo, ¿no? Entonces, yo creo que ni es tan provocador, ni es tan personaje, ¿no? Incluso yo creo que es lo que hace en su literatura mayor, vamos a llamarle literatura mayor, a la novela, es exiliarse, sobre todo a raíz de la muerte de Pincho. Él se exilia ahí. Él tiene una variante que es cuando hace columnismo, él baila claqué sobre las teclas, más en el documental de Charlie se ve muy bien cómo escribía súper rápido, a 2 dedos, ¿no? Y era como bailar claqué, ¿no? Esto me lo quito, lo que nos han dicho siempre a los periodistas de esa época, ¿para cuándo lo quiere? Lo quería para ayer, la urgencia, ¿no? Que eso empieza con Manolo Alcántara, pues en la época de Ruano el periodista podía tardar 3 días en escribir, dame el recado de escribir que ya lo mandaré, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hace es que se exilia, porque es un hombre dolorido, que permanentemente tiene una herida, se exilia en la literatura y hace algo que tiene que ver con lo que tú has dicho de su preocupación por los jóvenes, ¿no? Yo le hablo a los jóvenes en el congreso que hacemos de periodismo en Málaga, y muchos jóvenes no tienen ni idea de quién es Umbral, sobre todo por algo que a mí me parece que habría que plantearse una pregunta muy dura hoy día, que es, ¿tienen sentido las facultades de Ciencia de la Comunicación? Porque Umbral es la ambición del lenguaje, lo he dicho al principio, él habita el lenguaje. La mayoría de la gente que estudia periodismo y incluso filología, yo estudié filología porque no podía estudiar periodismo en Madrid, que nada lo más cercano me quedaba, y porque quería ser escritor y periodista, entonces yo quería tentar el lenguaje. La gente de periodismo y de filología es que suspenden, es que a mí me hacen los alumnos de la universidad unos escritos que es lamentable. Escuchas programas de radio, los guiones que lo que te hablan y dices, ¿y dónde está el sujeto? ¿Dónde está el predicado? Podemos preguntar a Manu, que ha sido responsable. Imagino que a más de los que tú has tenido no becario ha habido que tocarle el texto. Incluso yo en Mercurio hay gente de renombre que había que tocarle esto. Y Umbral, ante todo, es ambición del lenguaje. Él quiere tener ambición del lenguaje en la columna, ambición del lenguaje en la literatura de la novela, incluso ambición del lenguaje cuando juega al teatro social. También crea esa ambición del lenguaje, ¿no? En lo del personaje, yo creo que él se da cuenta y lo dice, ¿no? Quizás la necesidad de crear un personaje también para proyectarte en medio de todo ese teatro de personajes y teatro de vanidades, porque a fin de cuentas el mundo literario es una feria de vanidades, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia que él hace al principio, también porque creo que, bueno, y María lo sabrá, claro, él era a lo mejor un profundo tímido, me parece que es la reacción del tímido, ¿no? Precisamente crearse un personaje para actuar, ¿no? Y para diferenciarse, ¿no? Porque es verdad que cuando llega al Café Gijón, pues, esa sorpresa, ¿no? Él se prepara el personaje, ¿no? Quizás permite luego encauzar una obra. Y de hecho lo dice, ¿no? Él dice, primero aparece el personaje y después la obra. Ahora es al revés, o sea, ahora hay personaje y no hay obra. O sea, hay máscara, humo y no hay nada. Fuese y no hubo nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que a lo mejor es cierto que le funcionó eso, probablemente que después en el documental muestra cómo, claro, esa exhibición del personaje, quizás cuando llega a la época de la televisión, de la espectacularidad y el vacío, ahí ya no hay ni sentido de personaje ni nada, porque en el fondo él era un personaje, una máscara, pero con un sentido, ¿no? Y venía también de toda una tradición literaria en ese aspecto, ¿no? Incluso lo que ha dicho Benedí, cuando tú has nombrado que Ramoncín le enseña ese mundo de la movida, es el mundo de los personajes. El rey del pollo frito, Almodóvar, Alaska, y luego hay otros que no son personajes, sino que en sí mismos son así, que son sus amigos. Manuel Vicén, Raúl del Pozo, un trilero, un jugador de póker. Quería del periodismo para poder pagar las partidas de póker. Entonces él tiene que crearse ahí una entidad para poder, y luego lo otro es lo que le enseña Ramoncín, ese mundo de la movida, todos son personajes.
No solo eso, bueno, en la época hay otra cosa muy importante que son todas las tertulias de todos los cafés. Y en todas estas tertulias, yo estuve en los años 75, 77 en España, en Madrid, claro, pues ir a un café, a una reunión donde están todos los poetas, donde están todos los escritores o los académicos, porque en la Complutense donde estaba yo en Madrid, todos los profesores que teníamos los extranjeros eran académicos, y yo si leía Umbral fue gracias a Zamora Vicente, que me dijo, tienes que leer en Las ninfas y tal, y ya me metí ahí. Pero bueno, quiero decir que ahí se aprendía muchísimo. En los campus, fuera de los campus, había unas tertulias literarias que eran una maravilla. Era, pues, el aprendiz de la vida. Y yo ahí aprendí tanto como en los libros. Y después, bueno, leer es una maravilla. Eso sí, para volver a los umbralitos y tal, hay un cuento que es una maravilla, pero ya no recuerdo la autora, que escribió un cuento que era Nunca seré Francisco Umbral. Y es de los años 70 y así, bueno, Umbralito que se reconoció enseguida, dijo, no, el periodismo no es para mí. Bueno, me gusta que, pues yo he venido a hablar del umbralito, o sea, que me gusta eso que has dicho, porque tú, creo que lo has dicho tú antes, que el otro termito, eso, por ejemplo, Manuel Alcántara, lo que más odiaba en el mundo eran los alcantarillas, además lo decía, ¿no? Me salen alcantarillas por todas las esquinas, ¿no? Y es verdad que hay periodistas en Málaga que escriben e imitan, porque lo admiran y son igual, ¿no? El toque de la poesía, el paso de puntillas por el charco, ¿no? Y entonces los umbralitos, que hay periodistas están ejerciendo en periódicos nacionales, y dices tú, ¿quién admira tanto a Umbral que lo haces copia a Umbral? Y son yo a los que llamo umbralitos. Luego está, como creo que has dicho tú antes, el que, cuando tú has dicho que filtra, ¿no?, la enseñanza de él, luego está, pues eso, Ángel Antonio, Lucas, Guistau, Javois, todos los que venimos de esa escuela de admirar a Umbral, que lo que hemos hecho ha sido meter lo que nos ha maravillado de él en el alambique, sí, o la coctelera del dry martini con un cuchillo de Alcántara, y sacar tu propia lectura o tu propia escritura umbraliana. Pero no eres umbralito, no es umbralito. Los umbralitos son los periodistas que son una parodia, sí, porque lo que hacen es imitar, y por eso yo, por fin, gracias, Mercedes. Una cosa que quería yo destacar es el humor de Umbral. Sí. Y es muy difícil tener un humor inteligente, un humor aferrado. Es que ese humor, los umbralitos no hacen gracia, no tienen gracia. Entonces, claro, él es exquisito, ¿no? Utiliza muy bien la ironía, el sarcasmo. Entonces, claro, como falta eso, pues son esos umbralitos. Para volver, un minuto, para volver a lo que preguntabas antes, hay una cosa, bueno, de la cantidad de los libros, que son los 114 libros y tal. Bueno, hay bastante compilación de artículos y tal, y lo más curioso, y es el hibridismo que vamos a encontrar, o la hibridación entre periodismo y literatura, que vamos a encontrar en algunos libros, hasta tal punto que la no fiction parece fiction, como A la sombra de las muchachas rojas, que finalmente son crónicas marcianas que te crees que esto no puede ser, esto me lo está inventando y tal, y yo me he encontrado todos los recortes periodísticos de la época en que todo sale exactamente igual, hasta la chica que se tira de una torre que está es un edificio que está en la plaza del 2 de Mayo, y ahí se cae y tal. Está todo, o sea que las crónicas marcianas de Umbral son pura realidad. Ahora, a partir de la muerte de Pincho, los 3 años siguientes saca 17 obras. 17 en 3 años. Y son todas obras experimentales. Es decir, lo que busca Umbral es siempre otra cosa, no se repite en nada. Por eso tiene este interés de hacer algo nuevo. Y ahí es fabuloso, porque uno no se puede aburrir al leerlo. De todos modos, luego quiero volver al personaje, porque hay cosas que me gustan en sus paradojas, en sus contradicciones, pero
después de la muerte de Pincho saca 17 libros, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto la literatura nos salva? O sea, él habla muchas veces de la literatura como una cura, ¿no? Como una salvación, ¿no? Claro, eso decía que se exilia la literatura a raíz de la muerte de Pincho. Eso exilia, pero es un exilio que va a haber, claro, cicatrizante. Él lo menciona varias veces, por lo de esa idea. Y lo importante también, lo que decía Eva, lo de la pintura, porque bueno, en Umbral ya sabéis que al principio no sabía si ser pintor, cuando estudió y tal, pero tenía mal pulso, como nos recordó España, y entonces, bueno, lo dejó, pero tenía una afición a la pintura impresionante que hasta en Un ser de lejanías, por ejemplo, si lees bien entre líneas, bueno, te sale a la vista unos cuadros que están en el Prado, en cualquier sitio. Y eso es fabuloso, porque ahí, bueno, y la cantidad de prólogos que ha escrito sobre las galerías pictóricas y todo esto. O sea, hay incluso con lo que has dicho tú de Mortal y Rosa y del dolor, tenemos 3 ejemplos en la literatura maravillosos. Uno es Chantal Mayá, que con el poemario Hilos, donde ella habla del cáncer, del suicidio del hijo, y es un libro que a ella, que en ese momento cree que se va a morir porque tiene una enfermedad que le han dicho que es terminal, que luego no lo es, se salva a través de ese libro, que además es Premio Nacional de Poesía. Y más recientemente tenemos el caso de Luis García Montero, que sí, sería el Mortal y Rosa de Luis con la muerte de Almudena, ¿no? Y son 3 casos donde los autores se exilian. Yo en la asignatura de ficción hay un ejercicio que hago, lo que se llama texturas del lenguaje, que es el dolor y el erotismo, porque ahí no puede haber trampa. Ahí siempre le digo a los alumnos y a las alumnas, ahí tiene que salir, te tienes que desnudar, porque si no, no me lo voy a creer. Y claro, creo que eso es, en el caso de Umbral, esas 2 texturas del lenguaje, él brilla, porque es muy honesto consigo mismo ahí. Sí, al hilo de lo que decía Eva, ¿no? Del buen humor o la inteligencia y la ironía, tengo aquí una cita de Umbral que dice: mis 2 cuerdas son el lirismo y la ironía. Y efectivamente, son los 2 ingredientes principales, ¿no? Sobre todo volcados yo creo que es una ironía más que de las situaciones, de las expresiones, ¿no? Porque es un poeta muy verbal, ¿no? Muy de la palabra. Aquí voy a citar a Guillermo. Tengo por aquí una cita. Pero esto se ha perdido con lo políticamente correcto. Hoy día la ironía y el humor... Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué podría hacer un canal ahora? ¿Seguirían siendo igual? Porque no me oriente, en la cárcel. Yo creo que sí. Además, fíjate, antes cuando habláis de la referencia literaria, lo del humor y la ironía, y a veces ese lenguaje descarnado, cuando él habla de las mujeres sobre todo, es porque él también es un gran lector y admirador de Bukowski, al cual llega a través de Henry Miller. Él primero descubre a Henry Miller, y Henry Miller le parece como que sí, pero que se queda en el 7 y él quiere más, y descubre a Bukowski, y él tiene a veces columnas que son bukowskianas, ¿no? Dice, con una sequedad y una crudeza que además se está riendo además y él sabe que está lo políticamente correcto, lo está saltando por el aire. Tengo aquí tu cita. Para el escritor el lenguaje es la piedra filosofal, la varita mágica y la chistera del mago. Y yo creo que eso también describe muy bien la forma de escribir de Umbral, ¿no? Porque muchas veces en sus novelas o en sus crónicas no hay realmente un argumento que no sea el que la propia vida va imponiendo, o sea, no hay un cálculo de qué va a pasar, el desenlace y todo eso, sino que es un constante ovillo de una cosa que lleva a otra, pero todo basado en el estilo y en el lenguaje, ¿no? Sí, de hecho hay una frase de Alessandro Barico, que es uno de mis escritores favoritos, que de hecho creo que sale una novela ahora en una semana o 10 días después de la leucemia que lo ha tenido para la literatura, donde él dice que cada escritor tiene que tener su música del corazón y su música del zapato, que es la música sentimental y la música de lo que vives, y creo que Umbral es un perfecto ejemplo de esa música, que en su caso sería la mezcla del pop que hablábamos antes y del jazz. Porque él tiene esa especie de jazz de improvisación, que de repente en la batería, y de repente te hace un saxo cortázariano, y yo no sé, María, si él escuchaba jazz en casa o no, si era un jazzman, pero tiene esa musicalidad. Yo cuando lo releo, incluso hay un libro que a mí me parece que responde muy bien a eso, que son El principio de los helechos arborescentes, con ese El puente del francés, que es como una canción popular, es la esencia del escritor, ¿no? Además, en lo del jazz, yo creo que has dado en la clave de que quizás la técnica de muchos artículos suyos. Notas perfectamente como hay a lo mejor una chispa, una imagen, algo que sucede en el día,
y a partir de ahí yo estoy segura de que no sabía cómo iba a terminar esa columna. El tema del relámpago, ¿no? Exacto, O sea, que pero es una que descarga. está tan bien hilvanado todo que dices tú, ostras, es que eso lo hace gente que sabe bien escribir, eso no, si no a los demás sale un churro, eso es evidente, ¿no? Y creo que también hay una especie de paisaje sonoro en la literatura y en el periodismo de Paco Umbral, ¿no? Incluso cuando lo lees en voz alta, hay pocos articulistas que soporten eso, ¿no? Porque se te queda en una casa de... Pero, claro, ¿por qué? Porque hay un culto por la escritura, un arte del bien escribir, ahí, ¿no? Ahí todo un tratado literario, ¿no? Y yo creo que eso, igual que en la pintura, o sea, podríamos también contemplar a Umbral desde distintas disciplinas, ¿no? Tiene mucho de cine también, ¿no? Es hijo de la época de cine, no solamente temáticamente, sino también como técnicas cinematográficas, ¿no? Oscuros que se apagan, un traveling, él nos ha mostrado la historia también en un traveling. Yo creo que Umbral a estas alturas y con esta distancia lo soporta todo. Y yo creo que además, sinceramente, cada vez me parece que va a ir a más. ¿Por qué? Porque, insisto, y no sé si soy muy pesimista con el periodismo, pero él es el último de un periodismo que se fue. Y encima es el referente, es el maestro, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que... no sé, que adquiere ya cierto perfil de clásico, ¿no? Claro, en ese sentido hay tres escritores que ellos tienen rivalidad y amistad, que son Manuel Vicent, que al igual que Umbral es un músico del lenguaje, y un taúd que empieza también con un relámpago, normalmente filosófico en el caso de Vicent, ¿no? El aceite de la vida es el Mediterráneo, ¿no? Y a partir de ahí te va haciendo su canción. El gran taúd del lenguaje, que sería como el siamés de... Yo creo que es el escritor más siamés, escritor de periódico más siamés de Umbral, que es Raúl del Pozo, que tiene esa parte, y luego Umbral, ese triunvirato. Yo creo que para muchas generaciones de periodistas que queríamos llegar al columnismo literario, eran los referentes. Lo que pasa es que también era la época, tú llegaste un poquito después que eres más joven, pero Eva ya pillaba también ese relámpago que te decían en el periódico: o eres escritor o eres periodista. Quítate música del lenguaje, quítate pues nada, aquí estamos. ambición de estilo, ¿eh? Aquí estamos. No, pero bueno, además está el poeta. Porque si coges los metales nocturnos, vas leyendo, bueno, además son iluminaciones rivaldianas, totalmente. Coge la primera página y ahí tienes a un señor que entra y está un poco borracho, se agarra a la barra y tal del bar, y vas leyendo en voz alta y te sale todo el barco ebrio de Rimbaud. Claro. Es una maravilla, una maravilla. Y Baudelaire también está ahí. Y la imagen, bueno, el incipit de Tierno Galván ascendió a los cielos, bueno, es ya el no va más, el transporte ahí que tenemos, bueno, y la muerte de Franco, cuando se va para el Escorial, todo el cortejo. Son imágenes yo decía al poéticas principio, cuando tú dices que impresionantes. él fue, yo decía al principio, un poeta de sí mismo, porque fíjate, él es muy esproncediano, incluso en la imagen, Espronceda es el poeta del dandismo romántico, y lo mismo que siempre lo que pasa es que siempre dice Larra, ¿no? Sí. Por el periodismo, pero podía ser el poeta Espronceda, ¿no? La melena, el chaleco, ¿no? Esa especie de dandismo que tenía. Si se hubiese dejado perilla, Umbral no se deja perilla, pero se deja esa patilla, esa doble patilla larga, ¿no? Que tenía al final, que pues creo que tiene ese espíritu de ser poeta, y sobre todo lo que te decía al principio, que creo que tú estás de acuerdo, que es todo lo que él escribe, el oficio arrebatado de vivir, todo lo vive como un arrebato. Pero yo creo que lo de Larra y tal va a ser un primer periodo ahí en Umbral, es decir, hasta Splin de Madrid, el 1, o sea, el país que son artículos costumbristas, sí. Va a pasar a la columna con el Splin 2 y ya va más de Larra a Ruano. Sí, y ahí está totalmente hermano. Sí, ahí está. Me gustaría que, perdón, si me deja, por favor, si no resiste, sí. Me gustaría que habláramos un poco más de la literatura del yo, ¿no? O sea, porque realmente en eso fue muy pionero, ¿no? O sea, él decía que bueno, que no había otro tema que él, ¿no? Porque al final reflejaba, bueno, pues todas las pasiones humanas, el amor, el odio, la envidia, la ambición, o sea, todo estaba en él y estaba en los demás, ¿no? Y realmente
es otro de los elementos, ¿no?, que hace que su obra tenga tanta fuerza, ¿no? Porque no es una invención, o sea, es una invención su personaje, ¿no? Pero a lo mejor un personaje en el que se está ocultando, no está contando su pertenencia, que eso es muy interesante, ¿no? Como él se confiesa y al mismo tiempo pues, puede que esté ocultándose, ¿no?, de ese personaje, ¿no? O sea, a mí todo eso, a mí un real me parece riquísimo por esa... ese tono confesional que puede ser engañoso, ¿no? O sea, me parece que es, bueno, que había una senda que ahora sigue muchísima gente también, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Benedict, de que él vive ese pop, ese inicio de la movida, donde todo es literatura del yo. O sea, la letra de la canción es de todos, de Radio Futura, ¿no? De, mi chica me ha dejado por no sé quién, mi novio es batería de, ¿no? ¿Cómo era? Mi novio tiene una banda de rock, ¿no? Sí, sí. Son vivencias reales de los letristas. Nacha Pot o la misma Alaska, lo que están contando su vida. O sea, es la literatura del yo en la música y él vive ese momento. Hay otra literatura del yo anterior que es la que yo creo que es de donde él bebe, que es la de Proust. En Busca del tiempo perdido es literatura del yo de Marcel Proust. Ahora no es un yo, son unos yoes. Exacto. Son unos yoes y además son unos yoes falsos, hasta tal punto que Javier Villal escribió una biografía de Umbral que es totalmente falsa, porque la basó totalmente en la obra literaria. Sí, sí, sí. Claro, claro. De todas formas, también él, o sea, ese yo que aparece constantemente, porque estamos contemplando el mundo a través de él, no empacha, como pasa con otros, No empacha, sino que en realidad estamos observando las cosas a través de él, pero lo que nos devuelve es un espejo colectivo, porque, no sé, yo tengo la impresión eso, ¿no? Que lo que hace es que retrata el mundo, nos da esa mirada, nos da esa clave, pero nos devuelve algo absolutamente universal, que es otra de las claves también, creo que, tanto de su literatura como de su periodismo, ¿no? O sea, nos identificamos con muchas cosas de Umbral. Y porque además tiene la valentía de no endulzar, él no se endulza a sí mismo, ¿no? Como hacemos tanto ahora, ¿no? O sea, porque él, por ejemplo, en una carta de Libes, ¿no?, le cuenta que le confiesa cosas y tal, que normalmente no se atreve a hacerlo porque tiene una máscara de seguridad y de agresividad incluso, ¿no? Menciona la palabra agresividad, ¿no? Porque dice que la selva obliga a eso, ¿no? Obliga a eso. Entonces, a mí esa máscara me emociona mucho, me conmueve mucho, ¿no? Esa supuesta seguridad, esa supuesta firmeza, ese miedo a no ser antipático, me parece muy cernudiano, ¿no? Cernuda, por ejemplo, tiene la misma cosa que es un personaje que puede resultar a lo mejor áspero a alguien que lo vea de fuera y sin embargo luego lo lees y es que te emociona, o sea, tú lees Mortal y Rosa y es que lloras como un enano porque realmente es un libro que te rompe, ¿no? Y Cernuda, Braulio, es un hombre atormentado. Es un hombre atormentado, es un hombre frustrado. Tú, cuando estudias toda la parte de la relación del 26, de que todos lo admiran como poeta, pero nadie quiere cenar con Cernuda, y menos irse de copas con Cernuda. Y Umbral, al contrario, o sea, yo creo que Umbral, como sale, como lo dice muy bien Charlie en el documental, es el hombre que tenía que estar en el salón y él decía, yo le llamo hijo de puta por la mañana y me invitan por la noche a cenar, ¿no? Es el Joker. Sí. Es irrepetible, yo ya digo, yo creo que cada vez va adquiriendo más, siempre con la muerte, ¿no? Hay un momento de limbo en los autores, ¿no? Que parece que desaparece y bueno, y ahora lo que decía Guillermo, que es verdad que da mucha pena de los estudiantes de periodismo y los estudiantes muchos no lo conocen, ¿no? Pero yo creo que va adquiriendo y adquirirá una fortaleza muy grande, porque ya digo, yo considero que al leerlo es de una frescura todo, o sea, me parece que es un autor que va a ser un clásico y que es un clásico. Claro. Es un clásico. Los estudiantes pasarán y Umbral permanece. Y además la cantidad de palabras que ahora existen en castellano, que son totalmente tardofranquismo, movida. Todo, y hay muchísimas más. Y después, bueno, lo que ha dejado para los historiadores. Claro. Eso ya está, la historia total del siglo XX en España no se puede estudiar sin leer a Umbral. Correcto. Sí, y el periodismo, la transición a través del periodismo es Umbral. Sí, totalmente. Hay una pequeña frase que tenía yo aquí de Adolfo Suárez que me encanta, qué forma de describir
a Adolfo Suárez, esto me parece que es en Y tierno Galván ascendió a los cielos. Adolfo Suárez, aquel púgil de los gimnasios del SEU, quizá un judío de Ávila por la nariz, la raya a un lado, el pelo a navaja, la voz oscura y reiterativa, el alma macho y un aura entre Cortefiel y José Antonio Primo de Rivera. Además las pinceladas, que ha hecho un retrato del personaje, ¿no? Perfecto, magnífico. Bueno, yo tengo aquí una última pregunta, pero me la voy a reservar y vamos a darle la oportunidad a los asistentes y también, bueno, tenemos aquí el privilegio de tener a María España. Yo no sé si ella quiere hacer alguna observación, algún comentario, que agradeceríamos mucho, pero tampoco la quiero poner en compromiso. Y si no, cualquier asistente que quiera preguntar cualquier cosa, estaremos dispuestos. Bueno, no sé, yo qué deciros. Yo estoy abrumada por todo lo que habéis hecho, por todo lo que habéis dicho y no sé qué deciros. Yo tenía aquí escrita una cosa para dar las gracias a la universidad y no sé si leerlo o... Porque yo, claro, a la vista de todo lo que habéis dicho, pues me parece una simpleza todo lo que yo voy a decir, pero por eso, porque sabéis tanto de él y lo admiráis tanto y lo conocéis tanto, que yo pienso que cualquier cosa que yo diga queda muy sencillita y muy simple, porque no es lo mío. Lo mío eran las fotos, pero no la escritura. Uno cuando tiene dos gafas, uno se cerca y otro se derecha, las cosas se complican. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de Sevilla y a la Facultad de Filología la organización de este acto dedicado a Francisco Umbral. Es una manera de que su trabajo en el campo de la literatura y el periodismo permanezcan en el recuerdo de varias generaciones. Agradezco a los profesores y a los periodistas que intervienen, por no citar nombre a nombre, su aportación y colaboración en el trabajo realizado. Es un honor para la Fundación Francisco Umbral, que presido, estar en Sevilla, ciudad tan grata en los recuerdos de Pablo. Gracias.